En el nombre de Jesús, tiene su Biblia, tómela, pero si no, levante sus manos y diga, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice Soy que lo soy. que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Tengo lo que dice puedo que tengo. hacer Puedo lo que ser dice lo que que puedo dice que hacer. puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento. El título del mensaje de hoy es Incluidos por el Creador. Incluidos. ¿Qué es incluido? Algo que está incluido. Por ejemplo, una familia, ¿cierto? Hay un hijo adoptivo, está incluido en la familia, no excluido. Excluido quiere decir que lo sacan fuera de la familia, fuera del hogar, está excluido por estar fuera. Pero incluido es que está dentro, estamos del punto de vista de Dios, incluidos, ¿cierto?, en la familia de Dios, incluidos por el Creador. Vamos a buscar, primero que nada, yo no los tengo preparados, así que es mejor para eso. Primera de Samuel 16, Primera de Samuel, o sea, yo me refiero a los textos bíblicos, que no. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 6 al 13, que es más o menos largo. ¿Sí? ¿Lo puede leer? Sí. Ya. No, es del capítulo 16, ¿sí? Sí. Del versículo 6 al 13. Sí. ¿Ya? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, de delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, Elí, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no los sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de su hermano. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Amén. La gente no determina nuestro destino, Dios lo determina. La gente no determina tu destino, Dios lo determina. Dice la Biblia que Dios envió a Samuel, al profeta, ¿cierto? Ya había desechado a Saúl, así que envió al profeta Samuel y le dice: unge a David. David todavía era un joven, era jovencito. Según la Biblia dice que tenía 13 años, algo así, o 17, no sé, pero era joven, menor de edad. De esta época, menor de edad, pero en esta época, porque en el antiguo, la mayoría de edad era los 30 años. No a los 18, sino a los 30 años. Entonces, en esta época, pongámosle que tenía, no sé, 17 o 15, no sé. Pero lo que sucedió que Samuel fue enviado por Dios a Isaí. Ese Isaí tenía 7 hijos, sin contar a David. Entonces, él dijo: vengo a ungir a uno que Dios me va a decir que ese es rey. Entonces Samuel empezó, Isaí, el papá, le muestra al más grande, al corpulento, tal vez el que hacía pesa, el que tiene musculatura, y era grande y era hermoso, ¿cierto? Entonces Samuel dijo: seguro que es este, seguro,
porque vio la apariencia, porque la gente mira la apariencia, pero Dios le dijo, no es él. Dijo, no mires a su parecer, porque el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces le dije, ese no es, será encachado todo lo que se quiera, pero no es. Yo miro el corazón. Y le mandó otro hijo, siguió de escala. El otro hijo, las mujeres no las contaban antiguamente, así que los puros hombres. Entonces mandó otro hijo, tampoco era ese. Después otro hijo, tampoco. Pasaron los 7 hijos y ninguno era. Y después le dice Samuel, le dice, ¿y no tienes otro hijo por ahí? No te queda un hijo, porque el Señor Dios me ha dicho que ninguno de estos 7 va a ser rey. Entonces le dice, sí, hay uno por ahí en el campo con olor a oveja, medio hediondito con olor a oveja, que no sirve nada más que para cuidar las ovejas, y de repente toca el arpa y de repente anda con la onda y la piedrecita, pero es que él entrenaba todos los días, por eso que la piedra llegó justo en la cabeza del gigante. Bueno, ese es otro tema, pero siempre entrenaba, pero Dios, claro, estaba con él, pero entrenaba. Y dice la Biblia que mandó a llamar a David, Isaí, su papá, del campo. Quizás se demoraban, porque recuerde que los campos no es como ahora, no es como el campo de ahora. Eso eran días, para ir días de caminar y ir a buscar a las ovejas. Entonces dice la Biblia que llamaron a David, y llega David, ya es jovencito, y dice que lo vio hermoso, era hermoso de parecer, ojos hermosos, y Dios le dice, y joven, muy joven y rubio, y le dice Dios, este es. Entonces, úngelo, porque a él lo voy a nombrar de rey. Por eso te digo, lo que el hombre excluye, el hombre lo saca fuera, Dios lo incluye, porque a veces el hombre mira la apariencia, ha mirado muchas veces la apariencia, o mira la apariencia de una hermana, de una pastora, pero mira mucho la apariencia, pero Dios mira el corazón, Dios mira la disposición del corazón, porque nadie es perfecto delante de su presencia, nadie, pero Dios mira ese corazón, esa disposición a servir a Dios. Y tú crees que David no estaba en el campo? Yo creo que no estaba solamente contando ovejas, sino que tocaba a Dios, cantaba con su arpa, claro, entrenaba las piedrecitas y su onda, ¿cierto? Porque cuando venía el león, venía un oso, él, y quería matar una oveja, él la defendía y la libraba de su boca, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero él no era considerado como en la familia, porque el papá Isaí tenía 7 hijos, o sea, con David 8, pero tenía 7 hijos que sí los consideraba, sí decía, estos son para la guerra, estos sí que están incluidos, pueden ir al rey, pueden ser rey, estos sí están, pero el Señor le dijo, no, ninguno de estos, ni el grande ni el musculoso, ninguno de estos. Ese chiquillo que todo el mundo lo excluye, ese chiquillo que dicen que no va a ser salvo, ese chiquillo que a lo mejor está en la droga, ese chiquillo que a lo mejor está en la profundidad del abismo, ese chiquillo que a lo mejor no se ve que sirve a Dios, que busca a Dios, pero Dios lo tiene incluido. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas, porque Dios conoce el corazón de la persona. Dios conoce la profundidad, porque a veces, fíjese que hoy día vi algo que realmente me hizo llorar. Vi algo hermoso. ¿Sí? Yo no soy de las que veo mucho Facebook, pero lo vi y dice que la pastora estaba predicando, y dice que Dios le dice, había un pordiosero al último, sentado al último, y dice que él estaba con el pelo largo, la barba, y dice todo cochino, hediondo, y hediondo a pipí, a popó, a todos los bebés, a todos los que hediondo, y se sentó al último, y el Señor, y dice que de la barba le salían hasta gusanitos. Entonces dice que el Señor le dice a ella, a la predicadora, le dice, llámalo y dale tu anillo. Y ella dijo, no, estos son pensamientos del diablo, ¿cómo le voy a darle mi anillo? Y el Señor, bueno, le dice en su corazón, porque Dios habla dentro del corazón, y le dice,
llámalo y dale tu anillo. Y ella dijo, ya Señor, si es tu voluntad, y lo llamó y le dijo, venga. Y él cuando llegó acá, le dijo, no le digas nada, no lo unjas, no lo toques, no le digas nada, solo dale el anillo. Y le dio el anillo al joven, y dice que el joven cayó de rodillas y dice que se puso a llorar. A mí también me conmovió esta historia porque fue verdad. Y dice que el joven gritó y dijo, Jesús, yo también te amo, Jesús, yo también te amo, le dijo así todo cochino. Y dice que del púlpito se para el pastor, el viejito, el anciano, y lo va a abrazar, a besar, no le importa si está con gusanito, con todo, dice que lo abraza y lo besa y lo quiere. Entonces el que más lo abrazaba era él, el pastor anciano. Y dice que el joven le dice que por supuesto que después lo afeitaron, lo lavaron, todo, pero en ese momento preguntan, ¿por qué usted lo abraza tanto a ese joven y lo besa con de hondito? Le dijo, porque es mi hijo, dijo. Porque hace 5 años él era líder de los jóvenes, dijo, y sirvió a Dios, dijo, y arrastraba jóvenes, dijo, y él servía a Dios, pero dijo, hubo una mujer, dijo, hija de una bruja, que era bruja también, y lo hostigaba hasta que el joven cayó en pecado. Fueron a un hotel y la bruja le dejó un mensaje, le dijo, yo te he embrujado, yo te he puesto una brujería. Y dice que de ahí él se empezó a decaer y se fue de la casa y quedó en la calle y no sabían nada de él. Papá lo buscaba por años, 5 años, y nunca lo encontró hasta que lo encontró. Entonces el joven dice, yo no vine tanto porque usted me llamó, le dijo a la pastora, sino porque detrás suyo yo vi a Dios que me decía, hijo, yo te amo, regresa, yo no te he excluido, estás incluido. Entonces, claro, él volvió a servir a Dios, es un joven que volvió a servir a Dios, hoy día es un pastor, predicador, pero imagínense, 5 años estuvo excluido, él se sentía excluido en realidad, pero Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó. A veces la gente se siente como excluida, se siente porque no sirve bien, se siente lejos de Dios, o cree que para venir a Dios tiene que ser santo, y eso es mentira, o tiene que ser perfecto. No es así, porque el Señor dice, ven tal como está. Dios va formando esa persona, lo va ayudando. Y qué bonito esto, qué hermoso esto. Por eso que nosotros a veces juzgamos la apariencia, o si aquí dejamos entrar a todo el que quiera venir, no importa cómo venga, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce la vida, Dios conoce por qué ese joven o por qué esa persona está en la calle, por qué está en estado de calle, por qué esa persona se fue de su hogar, porque Dios conoce el corazón. Nosotros no podemos juzgarlo, sino que tenemos que decirle, bienvenido, estás incluido en las cosas de Dios. Y eso es una de las cosas que pasó con David. ¿Usted cree que venía limpiecito? Venía pasado a oveja, venía cochino, no venía limpiecito, pero el Señor dijo, a este lo voy a poner, a este lo voy a ungirlo de rey. Dios es un Dios maravilloso. A veces nosotros decimos, no me siento digno de tomar ese puesto, no me siento digno, pero es que no es tu dignidad, es que Dios por su misericordia, Él nos llama, nos incluye en su, Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, que nos incluye en su familia. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso que la gente no determina nuestro destino, sino Dios. Vamos a leer en Juan 6, 5, 11. Juan, el libro de Juan. Yo también lo estoy buscando, así que para que estemos bien. Juan 6. Juan capítulo 6, sí. Juan capítulo 6, versículo 5 al 11. Ya, está más rápido que yo. Juan capítulo 6, versículo del 5 al 11, sí, del 5 al 11. Sí. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos
compraremos pan para que coman estos, pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús a aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Amén, amén. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, cierto, estaba predicando en el desierto y había mucha gente. Y la gente sabe que lo seguía tanto que se quedaba. La gente se quedaba. No podía pasar la noche con Jesús. La gente no le importaba ir a comprar y comer, estaban todo el día escuchándolo, la palabra de Dios. Bueno, por eso dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la gente estaba, pero el Señor los miró con misericordia, miró la multitud, miró que ya era tarde. Entonces los discípulos le dijeron: despide, Señor, a la gente para que vayan por las aldeas y compren pan y compren comida. Señor, despídelo. Y el Señor le dijo: denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Entonces el Señor, uno de los discípulos le dijo: hay un muchacho, hay un niño que tiene 2 panes y 5 peces. Hay un niño, solamente un niño. Entonces el Señor le dijo: basta, con eso basta, y oró todo eso. Pero aquí y se multiplicó, por cierto, le dio a todos, sobraron canastos. Usted sabe esa parte, pero ¿a qué me refiero? Que ese niño quizá no era muy incluido como apóstol, no era muy incluido como seguidor de Dios, pero había un niño. Dios usó un niño, tenía 5 panes y 2 peces. Entonces, o sea, ¿cómo era? 5 panes y 2 peces, 2 peces y 5 panes. Ya ves. 5 panes. 5 panes y 2 peces. El pan era más, ya, 5 panes. Bueno, si caen los aviones no se cae uno. 5 panes y 2 peces. Entonces, Dios tomó en cuenta a ese niño. ¿Sabe qué? En el tiempo de Jesucristo, en el tiempo romano, digamos, en el tiempo romano, o antiguamente más que todo romano, mucho más, los niños y las mujeres no tenían derecho a nada. ¿Sabe usted? No eran incluidos. Los niños no eran incluidos, y por eso que decía que la mujer que quedaba viuda, era por eso que se hacía los diezmos, la ofrenda, todo eso era para ayudar a la viuda, los huérfanos, al extranjero, al desamparado, porque las mujeres no podían trabajar, los niños tampoco trabajaban. Entonces las mujeres no tenían derecho a voto, las mujeres solamente tenían el hijo, lo destetaban y ya no tenía derecho, era tomada como un caballo, como un perro, como una mesa, como un mueble. Eso era en ese tiempo. La mujer no era considerada, pero Dios sí, lo que el hombre excluye, Dios lo incluye, pero Dios incluyó a las mujeres, Dios incluyó a los niños tampoco tenían derecho a voto, pero Dios lo incluyó. En este pasaje se nombra a ese niño tenía ¿cuántos? 5 panes y 2 peces, pero lo nombraron, y donde se quiera que se predique es nombrado un niño, porque Dios incluye a los niños. Incluso Dios dijo: el reino de los cielos es de los niños. Entonces Dios lo incluyó. Lo que el hombre excluye, lo que el hombre mira, la apariencia, que este cabrón chico que me va a predicar. Hay un niño que empezó a predicar de los 5 años, creo, más o menos. Hoy día ya es joven, ya es grande, ya es caballero, ya se casó, pero empezó a predicar de los 5 años. A algunos no le gusta, pero tenía un denuedo, una habilidad para predicar hermosísimo. Hoy día es grande, ya
se casó con una modelo, según ahí se dice, pero es cristiano. Pero Dios incluye a los niños, amén. Porque a veces en la iglesia dicen, este cabro chico, ¿qué le vamos a dar? Este cabro chico no sirve. Y a veces los niños tocan bien la batería, tocan bien la guitarra, los niños hacen cosas maravillosas, los niños saben computación, al revés y al derecho, y Dios lo incluye. Y a veces la gente dice, no, este cabro chico lo excluye, pero Dios no, a las mujeres tampoco, Dios no las excluye. Por eso que dice la Biblia que no hay varón ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en el Señor. Cuando se trata de las cosas del Señor, todos somos uno, amén. Entonces Dios nos incluye. Ahora, 1 Corintios, vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 1, 27 y 28. ¿Qué dice el Señor? Dios escoge, amén. Dios escoge. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27-28. ¿Lo leo yo? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio, no escogió los sabios, sino escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, lo débil, no lo fuerte, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire cómo es Dios. Y lo vil del mundo, y lo vil, lo más malo, y lo menospreciado, y lo cierto, lo que está excluido, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso a veces uno dice, no me siento cristiano, no me siento que con ganas de alabar, porque no me siento mal, me siento pecador. Pero eso es que Dios te está incluyendo, Dios te ha incluido. Por eso que dice, qué hermoso es, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los que se creen tan sabios. Y lo débil, ¿cierto? Cuando uno dice, soy vaso débil, o soy débil, otra vez volví a caer. Bueno, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, los que se creen fuertes, y lo vil del mundo, lo vil, y lo menospreciado, ¿cierto? Lo que nadie aprecia, todo lo que la gente excluye, lo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Eso es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Así que si usted se siente excluido, no está equivocado. Está incluido ya desde a 2025 años atrás. Amén. Vamos a leer en Éxodo 4, 10, 11. Éxodo 4, 10, 11. Éxodo capítulo 4. Versículo 10, 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Amén. Cuando Dios envía a Moisés, ¿cierto? Cuando Dios envía a Moisés, primero, cuando Moisés era príncipe en Egipto, primero Moisés se creía, tenía, ¿cuánto? No sé, pues, cuando empezó a nacer lo recogieron del agua, por eso le pusieron Moisés, la hija de Faraón, ¿cierto? Pero cuando ya Moisés era grande y supo que su familia eran los hebreos, entonces fue, claro, con su caballo, y era príncipe, y vio un egipcio que maltrataba a un hebreo. Entonces llegó y dijo, tomó al egipcio y lo mató y lo enterró en la arena, ¿cierto? Y después al otro día también fue y vio a dos hebreos riñendo y le dijo, ¿por qué riñen ustedes? ¿Por qué están peleando si son hermanos o son israelitas? Y le dijo uno de ellos, ¿y quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Quién te ha puesto a ti porque quieres matarnos como mataste al egipcio y lo enterraste en la arena? Ay, se supo todo el cagüín, todo el chisme, y llegó a Faraón. Entonces Faraón lo quería matar, y ahí Moisés se fue ¿cierto? Recorrió todo el desierto y se casó con la hija de Jetro, que era su suegro,
y se casó y estuvo 40 años más. O sea, a los 40 años salió de Egipto, mató al egipcio. Estuvo 40 años con Jetro, con su suegro. O sea, tenía 80 años. 80 años. Los 80 años de antes no es como ahora. Entonces él tenía 80 años y estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿cierto? Y veía la zarza como ardía y dijo, voy a ir a ver esa zarza que arde, pero no se consume. ¿Qué pasa? Voy a ir a ver. Y cuando sube arriba le dice el Dios a través de la zarza, Moisés, Moisés, dice, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Y él sacó la sandalia y ahí el Señor le dio el llamado y le dijo, vas a ir a salvar a mi pueblo. Y ahí, pero Moisés ya era otro Moisés. Ya no era el Moisés arrogante que estaba en Egipto, a los 40 años, que él creía que con su principado y con todas sus ropas de egipcio, creía que tenía poder para matar, pero no era así. Claro, Dios la había visto ya el corazón de Moisés, que quería salvar a su pueblo, pero no era el tiempo todavía, porque Dios tiene un tiempo. A veces nosotros queremos las cosas así rápidas. Dios tiene un tiempo y pasaron 40 años, claro que no queremos que pase tantos años para que se llene la iglesia, ¿ves? Pero pasaron 40 años y después ya Moisés no era el mismo Moisés. Entonces le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir, Señor? ¿Cómo? Si soy tartamudo, Señor. Entonces ahí reconoció su debilidad y ahí el Señor dijo, por eso que dice que Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces ya Moisés sabía, se reconocía y decía, no soy el fuerte, no, de verdad que soy débil, Señor, tú eres fuerte, ¿cómo voy a ir, Señor? ¿Qué le digo? Entonces el Señor le dijo, yo soy el que yo soy. Entonces le dijo, Señor, yo soy tardo de lengua, Señor, yo no puedo, ¿cómo voy a ir a hablar? Y le dijo, ¿quién hizo la boca? Le dijo, ¿quién hizo el mudo? ¿Quién hizo el sordo? ¿Quién hizo el que habla? ¿Que no soy yo, Jehová? Entonces le puso a Aarón, claro, por intérprete, porque tal vez Moisés le decía, Dios, se habría demorado mucho, ¿eh? Que pusiéramos, le hiciéramos aquí con la vara y agüita y se convierte en sangre, se demoraría mucho. Entonces tenía que interpretarle lo que Dios quería. Entonces, porque era tardo de lengua, eso dice la Biblia, pero el Señor dijo, yo hice al mudo, al sordo, yo le doy la boca, yo le doy la lengua. ¡Qué increíble! Es increíble esta cosita. Es el timón más chiquitito que tenemos, pero Dios lo dio la lengua, Dios nos dio esa capacidad, pero Dios ahora lo usó. ¿Por qué lo usó? ¿Por qué lo llamó? Porque ya estaba débil, ya él se sentía, Moisés se sentía excluido, ya se sentía, no, es que ahora no soy capaz de ir al faraón, ahora ya no puedo, Señor, ya no, yo soy muy pequeño para ir, Señor, tartamudo, Señor, ahora no puedo. Es que ahora yo te uso, ¿cierto? Ahora yo te uso, ahora el Señor lo iba a usar, ahora el Señor lo iba a llamar, ahora yo te incluyo en esta guerra, ahora el Señor lo incluye. Pero cuando él reconoció también su debilidad, cuando él fue manso, bendito sea el Señor, pero Dios usó a Moisés. Cuando ya Moisés no era, ya tenía una vida relajada con la hija de Jetro, cuidaba ovejas, pero ahí vio la zarza, pero igual en su corazón había un llamado. Solo que ese llamado estaba como dormido, pero Dios ya sabía. Y cuando ya Moisés, qué hermoso es esto, porque para algunos, un niño mongolito, no sé si se dice la palabra esa, o no sé si es fea la palabra, o discapacitado, una cosa así, un niño discapacitado, un niño que no tiene piernecito, no tiene manito, o un perrito que no tenga pie, toda la gente lo excluye. Ya matémoslo. Antes, ¿saben lo que hacían con los niños antiguamente?
con los niños en el tiempo romano también. Si el niño salía defectuoso de una montaña, se subían arriba de la montaña y lo tiraban para abajo. No había eso de ¿cómo se llama? De Don Francisco, la Teletón, no había eso, sino que tiraban al niño o la niña, si estaba discapacitado, abajo, a morir, a aplastarse, y luego las aves se lo comían. Qué terrible, cuántos niños, pero esos niños están todos en el cielo, eso es lo bueno, están todos en el cielo. Ahora quizás cuántos abortos hay, diarios, millones y millones, pero esos niños están todos en el cielo, como ese niñito que murió hace poquito, o ese niñito de 2 años, con el shock, ese niñito de 13 años, ese niñito se fue inmediatamente al cielo, amén, se fue inmediatamente, o sea, duele, pero él está, por lo menos el de 2 años yo estoy segura que está con el Señor. Eso estoy segura, porque no tienen pecado. Pero a veces hay gente que lo excluye porque tienen un defecto, o porque, ¿cuánta gente que excluye? No puede ser el pastor, él, porque mire, es inválido y anda con la pata así. Yo conozco un pastor que tiene la patita así, pero predica, sirve al Señor, pero cualquiera diría, pastor, o un pastor tartamudo, o un pastor que predique, y digamos, o una hermanita, o como sea, la excluye, pero Dios lo incluye. Amén. Amén. Dios no te excluye. Amén. Dios te incluye en el servicio de Él. Ahora vamos a ver Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Sí, y también lea el 10, ahí mismo, Primera de Samuel 10, 1. Y dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. No, ahí mismo, el capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que Saúl, dice la Biblia que Saúl era alto y era hermoso. No era feo, era un hombre hermoso. Pero dice que en una de esas se le pierden unas asnas, unos animales, se le pierde una asna. Él andaba buscando y andaba buscando al vidente para que le dijera dónde estaban las asnas. Entonces el vidente era Samuel. Entonces le dice el vidente: no te preocupes más por la asna, porque ya regresaron, están en tu casa. ¿Acaso tú no vas a tener, le dice como diciéndole una profecía, tú vas a tener todas las animales que tú quieras? Porque Dios te los va a dar, se va a tener todos los animales. Entonces le dijo Saúl, le dijo así, ya no se creyó, no sé, en ese tiempo era bien humilde Saúl, antes de ser rey. Entonces le dijo: pero yo soy el más pequeño de la tribu de Benjamín, somos la familia más pobre, somos lo menos, lo que no se considera, lo que no es, como le dice la Biblia. Pero el Señor le dijo: no, a él lo he elegido de rey. Entonces ahí le dice, manda a Samuel y le dice: úngelo como rey. Y por eso que, imagínense, Saúl solamente estaba buscando unos animalitos que se le habían perdido. Los animalitos regresaron solos. Y Dios le dice que lo unja, pero ya Saúl en ese tiempo era bien humilde y obediente a Dios. Entonces ahí Dios lo unge a través de Samuel. Entonces Dios escoge. A veces uno dice: pucha, yo soy pobre, yo no soy de familia, no sé, pues soy de otro país, a lo mejor no soy de un país, o no soy, no sé, pues no nací en, ¿cómo se llaman No, en Suiza, no nací en Canadá, en Suiza, no, yo nací en un país más pobre, soy más pobre, hoy de la familia más pobre, pero Dios no te ha excluido, Dios te incluye. Amén.
Qué lindo es el Señor. A Él no le importa si uno es adinerado o no adinerado, si uno es rico, si uno es alto, si uno es alto, uno es bajito, gordo o flaco. A Él no le interesa. A Él no le interesa. Dios te mira el corazón nomás. Mira ese corazoncito, porque Dios sabe. Está incluido. Y Dios nos incluyó a todos. ¿Sabes usted? Que Dios nos incluyó a todos. Lo que pasa es que la gente no se siente incluido, se siente fuera, pero tiene que entender que Dios hace 2025 años atrás, en la cruz del Calvario, cuando dijo así, extendió los brazos y dijo, consumado es, estás incluido. Ya pagó por todos nosotros. Qué lindo es el Señor. Él nos incluyó, amén. Así que Saúl se sentía pobre, se sentía de que no se sentía capacitado, pero Dios lo incluyó. Vamos a leer, ya vamos terminando, Josué 2, 1, 6. Josué capítulo 2, del 1 al 6. Pero se lo voy a leer yo, ¿ya? Ya, dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndole, andad, reconoced la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y yo le voy a leerle al tiro el Josué 2, el 14, amén. O sea, Josué 12, 14, dice, ahí mismo, el capítulo 2, versículo 2, 12 y 14, dice, os ruego pues ahora que juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Que, cierto, para ver la tierra, cierto, Josué envió 2 espías, y esos espías no fueron a fornicar con Rahab, sino que se escondieron, hallaron que la casa estaba abierta y se escondieron, y le dijeron a ella que eran espías de Dios. Ella sabía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que venía la mano de Dios sobre Jericó, que los muros se iban a caer. Los muros hoy día representan la depresión, el desánimo, la enfermedad, el pecado, bueno, representan eso, pero ella sabía que Dios había abierto el mar rojo, sabía que Dios había hecho señales, ella sabía todas las cosas de Dios. Entonces ella temía a Dios y guardó a esos espías, los escondió. Entonces le dieron aviso al rey de Jericó, y ella dijo, no, si se fue, sí es verdad que vinieron, pero se fueron. Pero no, ella los había escondido en el manojo, y lo había ahí metido, bien escondido. Después ellos salieron por la ventana, pero le dijo ella, cuando vengan, cuando destruyan todo Jericó, sálvenos a nosotros, salve a mí, a mi familia, a mis hermanos y a todos. Y así lo hicieron, destruyeron todo, menos la casa de ella, menos su familia fue rescatada, fue salvada. ¿Por qué? Porque Dios usó. La Biblia dice aquí hasta hoy, hasta el Nuevo Testamento, en hebreo dice, Dios usó a Rahab, la ramera. Deberían de decir ya la que ex ramera, ya no era ramera, ya no fue ramera, porque ella se casó después con un israelita que es Salmón, se casó, ¿cierto? Se casó con él, de ahí viene la descendencia de Jesús.
bueno, Dios la usó. A veces uno dice, no, que voy a ir a predicarle a esta prostituta, a esta mujer de la calle, que voy a ir a predicar. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa mujer. Tú lo sabes, porque ellos no llegaron por casualidad, ellos llegaron porque Dios lo puso en ese lugar. A veces nosotros podemos mirar la apariencia de gente que anda, ¿cierto?, descotada, con un sostén en la calle, y mostrando todo, pero tú no sabes por qué lo está haciendo. A lo mejor está llamando la atención porque le falta mucho cariño, le falta mucho amor de padre, amor de papá, amor de mamá. A lo mejor se crió así tan sola o solo. Por eso a veces buscan los vicios, buscan todo, lo sabemos nosotros. Entonces por eso nosotros no los podemos excluir, sino incluir. Y nosotros le vamos a decir a la gente que Dios los ama. Amén. Mira, vamos a ver qué pasó con... Esto se lo voy a leer yo para que no sea... Es cortito, está en Mateo capítulo 1, 5, 6. Mateo capítulo 1, 5, 6. Dice... Salmón, o sea, ¿con quién se casó Rahab? Con un judío que se llama Salmón, y ese engendró a Boz, y Boz se casó con Ruth, y tuvieron a Obed, el hijo, y Obed tuvo a Isaí, el papá de David, y Isaí engendró al rey David. Entonces de ahí viene y David a Salomón, y de ahí viene la descendencia de Jesús. Mira lo que Dios hizo con esta mujer. Por eso que Dios usa lo que no es para avergonzar lo que es. Dios a veces, Dios incluye lo que la gente. Por eso que la gente no puede determinar nuestro destino. Solo Dios determina nuestro destino. A veces la gente puede pensar, puede decir, hoy, pero que este no sirve, pues, o viene saliendo de la cárcel, o no sé, pues es como uno de los capos del cárcel. Pero no sabemos si Dios puede cambiar los corazones. Amén. Nosotros estamos para predicar la palabra y decirle que Dios sí lo puede incluir. Dios sí le puede dar una vida nueva. Dios sí le puede dar lo que nosotros podemos excluir, pero no debemos excluir a nadie. Pero Dios sí incluye. Imagínate, incluyó a Rahab, que aún en la Biblia se nombra, y ella fue, claro, temerosa de Dios, por supuesto. Ella escondió a los espías. Ella pidió por su familia. Ella después nunca más fue ramera, por si acaso. Ella no. Ella se casó con un judío, y de ahí tuvo descendencia. Entonces fue todo un plan de Dios. Amén. Qué hermoso es saber que Dios nos usa, que Dios tiene misericordia, que Dios es un Dios, no sé cómo decirlo, sus misericordias son desde las 12 de la noche que terminan, ahí empiezan las nuevas misericordias. Empezaron las 12 de la noche o las 12 minutos, empezó la nueva misericordia de Dios, y Dios nos incluye. Es tan solo que el hombre, la mujer diga, heme aquí, Señor. Como aquel que estaba, ¿cierto?, en la última banca, ¿cierto?, venía lleno de piojitos, de todo, y la pastora que estaba predicando le dio un anillo. No lo rechazó, sino que le dijo, venga, y él dijo, porque él escuchó, dice que él vio a un ángel, o no sé, vio una imagen que detrás de ella, que no había nada, pero lo vio. Dice que el Señor le decía, te amo, te incluyo. Y él, cuando se arrodilló acá, ella le dio el anillo, y él le dijo, yo también te amo, Señor, yo también te amo, Señor. Ese joven nunca más volvió atrás, porque Dios lo había incluido. Qué hermoso es saber, amén. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios lleno de misericordia. Póngase de pie que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos incluyes, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú no nos has desechado. Gracias porque a ti no te importa, Señor, si somos ricos, si somos pobres, si somos altos, si somos bajitos, si somos gorditos, si somos flaquitos, si somos adinerados, somos pobres. A ti no te importa. A ti lo único que te importa es un corazón dispuesto, Señor, a aceptarte. Nada más, Señor. Gracias, Dios mío, porque ya todo lo hiciste en la
la cruz, ya nos incluiste en la cruz, ya estamos incluidos en ti, Dios mío. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú usas lo que tú quieres usar. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra. Gracias porque tú nos has incluido en la familia de Dios. Gracias, Señor, estamos incluidos en ti. Gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda pleitesía. Lo único que podemos hacer es darte gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que tu palabra nunca, nunca volverá a ti vacía. Señor, ha sido sembrada en nuestros corazones. Estamos incluidos por ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.